Bienvenido a MedPlus. Vamos a hablar sobre los conceptos clave en medicina sobre la asignatura de reumatología. Mi nombre es Alberto García Guerrero y vamos a comenzar sobre el tratamiento en reumatología con fármacos modificadores de enfermedad. Los fármacos moduladores de la enfermedad o modificadores de la enfermedad se denominan FAMES, ¿vale? Vamos a hablar primero del grupo de los fármacos sintéticos convencionales, entre los cuales todos tienen una serie de efectos secundarios como alteraciones mucocutáneas, hematológicas como depresión de la médula ósea y gastrointestinales. Pero específicamente las sales de oro y la D-penicilamina tienen un efecto sobre el riñón, provocando proteinuria, hematuria, glomerulonefritis membranosa y lo que siempre nos preguntan, el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico producido por las sales de oro y la D-penicilamina. Entrando específicamente en cada grupo de fármacos, los antipalúdicos, de los cuales la hidroxicloroquina es el fármaco más conocido, el que representa más a este grupo, se suele utilizar la hidroxicloroquina, los antipalúdicos, como tratamiento de base del lupus para disminuir así los brotes y las recidivas, para cuadros cutáneos y articulares. La retinopatía producida por los antipalúdicos es muy característica y obliga a hacer controles de fondos de ojos. Es algo que está ampliamente repetido en los exámenes del MIR. Las sales de oro es un fármaco que ya se utiliza cada vez menos, se utiliza en la artropatía psoriásica y como síntoma indeseable provoca síntomas mucocutáneos. La D-penicilamina es un antifibrótico que se utiliza en la esclerodermia y que como síntomas más frecuentes son los del aparato digestivo. Entre el más grave tenemos la leucopenia y el ya comentado el síndrome nefrótico. También fijaos que como efecto característico provoca ageusia y puede inducir otras enfermedades autoinmunes como el lupus, el pénfigo o la miastenia gravis. La sulfasalacina, utilizada en la espondiloartropatía inflamatoria seronegativa, sobre todo la espondilitis anquilosante con afectación periférica, entre los síntomas más frecuentes son igualmente los gastrointestinales. Seguimos y fijaos que aquí ya empezamos a hablar del metotrexate, que es un fármaco muy utilizado y muy importante en reumatología y que tenéis que saber. Utilizado sobre todo en la artritis reumatoide, pero también se puede utilizar en la artropatía psoriásica. Provoca como efecto secundario una aplasia medular que obliga a hacer rescates con ácido folínico, una fibrosis hepática, por lo tanto contraindicado en hepatitis crónica activas, y una neumonitis por hipersensibilidad que puede ser muy grave. La ciclofosfamida, ampliamente preguntada en exámenes del MIR, se utiliza sobre todo en la granulomatosis con poliangeitis, que también es denominado antiguamente como enfermedad de Wegener. Puede provocar aplasia medular, disfunción gonadal, cistitis hemorrágicas y carcinogénesis. La toxicidad por ciclofosfamida puede disminuir si en vez de dar administraciones diarias, la damos en pulsos mensuales. La aciatoprina, utilizada en la dermatopolimiositis, provoca leucopenia y característicamente trombocitopenia y puede ser hepatotóxico. La ciclosporina A, que es un fármaco que se utiliza sobre todo en pacientes trasplantados, se utiliza en reumatología para la enfermedad de Behçet, sobre todo cuando hay afectación de la uvea, sobre todo cuando hay uveitis. Puede provocar cuadros cutáneo-mucosos, dermatitis, hipertricrosis, hiperplasia gingival, como la fenitoína, y cuadros renales, hipertensión, hiperuricemia y nefrotoxicidad. Ojo, porque no provoca mielodepresión, preguntado en exámenes anteriores. La leflunomida, también utilizado en la artritis reumatoide, es una alternativa al metotrexate y puede ser teratogénico y provocar toxicidad hepática. Fijaos, esto es una chica con una hipertricosis secundaria a ciclosporina A. Tenemos fármacos sintéticos no convencionales, sino que son dirigidos a partículas específicas. Y entre ellos tenemos los inhibidores de la JAK quinasa y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que tienen como particularidad que se administran por vía oral. Entre los inhibidores de la JAK quinasa tenemos el tofacitinib y el baricitinib, que se utiliza en la artritis reumatoide y tiene como efecto secundario infecciones, anemias, leucopenias, dislipemia y cefalea. Entre los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 tenemos el apremilast, que se utiliza en la artropatía psoriásica y tiene como efecto secundario eventos cardiovasculares, infecciones, depresión y vasculitis. Por último, tenemos los fármacos biológicos, que son los que habitualmente preguntan en los exámenes del MIR y que lo tenemos que saber sí o sí. Fijaos que los dividimos en proteínas recombinantes y anticuerpos.
Fijaos que los que terminan en CEP suelen ser proteínas recombinantes y los que terminan en MAP suelen ser anticuerpos. Empezando por el primero, el anakinra es una antiinterleuquina 1 utilizado en la artritis reumatoide. El abatacept es una proteína fusión CTLA4 que impide la activación del linfocito T y por lo tanto disminuye la actividad inflamatoria, utilizado sobre todo en la artritis reumatoide. Fijaos que este grupo que está aquí encuadrado son los anti-TNF-alfa, que fijaos que tiene una gran cantidad de indicaciones: artritis reumatoide, la artritis crónica juvenil, la espondilitis anquilosante, la psoriasis, el Crohn, etc. Todos son anti-TNF-alfas. Entre los más destacados tenemos el etanercept, el infliximab, el adalimumab y el certolizumab. Fijaos que os pongo esto porque el certolizumab está indicado en mujeres embarazadas y en la lactancia, porque no atraviesa barrera hematoplacentaria y por lo tanto no estaríamos tratando al feto, sino tan solo a la mujer gestante. Por lo tanto, esto es interesante. El certolizumab es un fármaco biológico que se puede dar en una mujer embarazada. Por último, el rituximab es un anti-CD20 que se utiliza sobre todo para la artritis reumatoide resistente a anti-TNF, para la enfermedad de Wegener y para microscópicas. Tiene otras indicaciones, como por ejemplo puede ser el lupus, pero bueno, aquí tenéis las indicaciones más generalizadas. El tocilizumab es una antiinterleuquina 6 que se utiliza también para la artritis reumatoide, la idiopática juvenil, la arteritis de células gigantes o también para la afectación pulmonar de la esclerodermia. Bien.